Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos nuevamente a su clase de bienes de hoy, miércoles 5 de agosto. ¿Mm? Eh, a puertas de un recordatorio tan terrible como fueron los ataques en Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto, hoy día 5, mañana 6, sí, de lo que fue la bomba atómica, ¿cierto? A propósito de que ayer, no sé si han visto las noticias, ha estallado allá en Beirut, en el Líbano, de una manera muy violenta, por lo que se aprecia en las imágenes. No he leído mucho acerca de las razones, siempre se especula acerca de un atentado terrorista, algunos señalan que no, que esto era un depósito, y un depósito en el que se acumulaban elementos explosivos. Ahora, igual llama la atención, uno lo ve en las imágenes tan cerca de la ciudad, ¿cierto? Pero bueno, independiente de las causas, sí estamos en las consecuencias, donde está la relevancia de poner un acento en la reflexión del día, ¿cierto? Ya van más de 100 personas que han fallecido. También pasó el 6 de agosto en el 45, allá cuando ocurrió el ataque a Hiroshima y el mundo conoció los efectos de una bomba atómica. Así que la conclusión o el parámetro obviamente es que pareciera que estos elementos bélicos nada han aportado, siempre existen solo para la destrucción. Y bueno, por otro lado, nosotros tenemos también acá una zona de nuestro país que está viviendo un conflicto de larga data, lamentablemente no solucionado, que es en el sector de la Araucanía. O sea, no sé, es como una especie de, de, de movimiento o de recuerdo eh, o de visualización de una realidad que no se detiene, que es la de la violencia. ¿Mm? Bueno, a trabajar porque en verdad estas cosas cambian, ¿m? Estas cosas cambian y siento que, en lo personal, esto es netamente opinión, que los cambios se producen a partir de uno, ¿cierto? Uno es el que debe primeramente internalizar y luego uno iniciar la acción, no esperar a que otros hagan. Y eso es una lección que además aprendemos de vida. Esa lección que nosotros decimos en la que si yo no me levanto en la mañana, nadie se va a levantar por mí a hacer las cosas que hoy debo hacer. Así que es un propósito de decir, bueno, si hay violencia en el mundo, en el pasado, en el presente, bueno, tratemos que en el futuro sea menos. ¿Eh? Los, los índices marcan que la tendencia es alcista. ¿Mm? Es decir, que parece que tendemos más hacia la violencia. Podría ser a lo mejor una visión muy negativa, podría ser que a lo mejor estuviera influenciada por demasiada prensa, ¿cierto? Eh, pero la realidad es que hay hechos que a lo mejor pueden ser puntuales y ojalá así sea, no lo sé, pero que se deben a consecuencias de la violencia. Así que a trabajar porque eso disminuye, partiendo dentro de la casa, ¿eh? Partiendo de dentro de la casa, lo que conversábamos ayer con el curso de Derecho de Familia, cómo se han disparado los índices de violencia intrafamiliar, lo que demuestra que es una realidad que parte en el seno de la familia, porque las personas son violentas. ¿Mm? Ha habido un femicidio también en el día de ayer. Entonces, si alguien me dijera que estoy partiendo con una visión negativa,
yo diría, a lo mejor es posible, si lo miramos en el hecho que da comienzo a esta clase, hablar de eventos negativos. Hay una realidad que esa no es subjetiva, es un hecho, existió. La visión que le dé cada uno es lo que puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Bueno, y esos dos hechos, uno en Chile y el otro en el extranjero, allá en Beirut, me hace hacer la reflexión que creo que es necesaria. ¿Mm? Creo que es muy necesaria, independiente que la visión que pueda tener cada uno sea de un comienzo negativo. Lo que yo estoy tratando es que este tema, como dice la canción, no me sea indiferente. ¿Mm? Esa canción antigua, inspirada en tiempos de las Malvinas, por allí en Argentina, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Tiene un trasfondo potente, que es decir, lo que pasa me importa, que el dolor no me sea indiferente. Entonces yo me pregunto, ¿lo que está sucediendo nos importa? Bueno, esa es una pregunta que tiene que hacerse cada uno. Nosotros vivimos en una sociedad, y lo han dicho los sociólogos, donde de una esfera colectiva o de una preocupación colectiva estamos en el centro colocando al individuo en el sentido de lo que yo siento, quiero y creo es lo que importa. Punto. Digamos que es necesario observar y hacer un análisis desde lo personal. Pero como estos hechos marcaron un poco la visión del día en lo personal, yo lo comparto. Y por supuesto cada uno tiene una visión distinta y tendrá una acción distinta. Lo importante es la acción. Cómo llevamos adelante desde nuestro punto, desde el momento en lugar en el que nos encontramos, cómo vamos hacia adelante para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Mm? Bien, señoritas y señoritos, futuras abogadas y futuros abogados, vayamos al tema que nos tiene convocados desde el día de ayer. Fíjense que en la prensa de ayer salió algo bien interesante en relación con lo que estábamos conversando. Porque recuerden que nuestro tema es la propiedad, ¿cierto? Estamos viendo este derecho real, ¿eh? Tan fundamental, sabiendo que nuestro sistema jurídico, nuestro Código Civil establece que los derechos son cosas incorporales. Así que técnicamente nosotros estamos analizando siempre una cosa incorporal. ¿Qué cosa incorporal? Un derecho. ¿Qué derecho? El derecho real de dominio. Y a pesar de eso, nosotros solemos ser como los romanos, identificamos la propiedad con las cosas. Entonces por eso nos cuesta de algo más desprendernos de esta idea de que no estamos estudiando cosas corporales. ¿Ah? No estamos estudiando ¿ah? el lápiz, estamos estudiando el derecho que tenemos sobre el lápiz. Y cuando decimos derecho, de acuerdo al ordenamiento jurídico existente entre nosotros, Código Civil para estos efectos, estamos hablando de cosas corporales, de derechos reales y en este caso del principal derecho real que existe de dominio, también llamado propiedad. ¿Y por qué le decía yo que a propósito de lo que estábamos conversando? Porque la prensa de ayer, justo en la clase que dio inicio a nuestro, publicó una encuesta que es CADEM y que el titular del diario en este caso es el siguiente, dice, tras el retiro del 10% aumenta la percepción que fondos son propiedad de los trabajadores. Qué increíble, ¿eh? Ustedes están estudiando Derecho, esto de alguna manera les parece, eh, no sé si les llama la atención, pero fíjense, tras retiro, perdón, del 10%, es decir, este que se está retirando de los fondos de capitalización individual, aumenta la percepción. O sea, se comienza a percibir más que los fondos son propiedad de los trabajadores. O sea,
comienzo a darme cuenta que este lápiz es mío. O sea, para ustedes que ya están estudiando derecho, esto es como extraño decir, oye, no es que creas, piensas o sientes, es tuyo y punto. Es tuyo y punto, ¿cierto? Sin embargo, esta encuesta nos demuestra que las personas no son conscientes de los derechos que tienen. Ah, qué frase tan importante nuevamente la de la doctora Polo. Edúquese lo más que pueda. Eso significa que las personas no tienen educación, no digo cívica, porque la cívica siempre está referida al área política, pero tienen muy poca educación en el mundo del derecho y a lo mejor es natural que así sea, porque si a mí me preguntan, ¿qué es una, no sé, un alveolo? A lo mejor porque decir, ¿qué es un alveolo? ¿Ah? Solo porque los años me dijeron cuando uno se resfría y se da cuenta que los pulmones tienen allí esas pequeñas estructuras más pequeñitas donde se produce el intercambio del oxígeno en la sangre, que es el alveolo, ¿cierto? Eh, pero claro, a lo mejor le pasa lo mismo a las personas. No tienen real conciencia de lo que es la propiedad. Es interesante, por lo tanto, desde esa perspectiva, entender por qué las personas se mueven en base a tendencia. A lo mejor nadie había, aquí, fíjense que viendo los números, al 4 de octubre del año pasado, del 2019, las personas, decía, solo un 65% de las personas tenía percepción de que los fondos eran suyos. Hoy día ese porcentaje subió al 86%, quiere decir que las personas han alcanzado a decir, oye, en verdad esos fondos son nuestros. ¿Mm? Son como mi casa, mi auto, mi libro, así son mis fondos. Pero fíjese, relevante también, un 21% sigue pensando que los fondos son de la AFP. Un 1% piensa que son del Estado y no sabe o no responde un 4%. O sea, hay un 4% de cada 100 chilenos, yo le pregunto a 4, ¿de quiénes son los fondos de la AFP? No sé. Interesante. Esto es como para un análisis sociológico de la norma jurídica. La norma jurídica, el decreto de ley 3.500 y 3.501, que se refieren a la creación del sistema de administradoras de fondos de pensiones y a la existencia de las cuentas de capitalización individual, son normas jurídicas publicadas y si nosotros aplicáramos 7 y 8 del Código Civil, diríamos, bueno, la ley se presume conocida de todos. ¿Por qué no la conozco? Si de alguna manera durante toda mi vida laboral, cada mes de mi sueldo se retira un porcentaje, 10%, o sea, retira más, obviamente, ¿cierto? Entre la salud y las comisiones y los seguros que se retiran del sueldo del trabajador. Pero hablemos solo de ese 10%. Toda mi vida laboral se ha retirado un 10% de mi sueldo y yo no sé si es mío o no. Muy, muy importante porque eso significa que necesitamos ir creciendo en educación. Ya es importante que un 86% de la población eh, entienda, perciba, por como dice la lectura, perciba que son de su propiedad. Hay un 1% que piensa que es del Estado y un 4% todavía no sabe. Ahora, eh, por allí dentro de las noticias se señala, dice, la tasa de respuesta representa un aumento de 30 puntos porcentuales respecto a una medición similar realizada a inicios de junio, cuando solo el 56% reconocía a los trabajadores como dueños de esos ahorros. ¿Mm? Una de las personas que trabaja en esto, en la empresa que hace la encuesta, dice, al adelantar ese proceso, es decir, de retiro del 10%, producto de un hecho excepcional que significó este retiro del 10%, lo que hace es que la gente pueda tener conciencia y tangibilizar los beneficios que tiene un sistema de capitalización individual. ¿Mm?
La encuesta Caden también consultó por el destino que darán los afiliados al retiro de una parte de sus fondos. La mayoría de los trabajadores, 46%, lo usará para compras de alimentos e insumos básicos, un 40% al pago de servicios básicos, un 30% a la cancelación de créditos. Interesante también eso, ¿eh? Pero aquí es importante para nosotros por lo que estábamos conversando ayer. Se dan cuenta que la percepción que se tiene de la propiedad claramente es eh, hoy día, después de esto, se podría decir que recién la gente está tomando conciencia de que es propietaria. Ahora, la fase que sigue es, si yo soy propietario, ¿puedo retirar esos fondos? Hay otro elemento que también va a tener que empezar a conocer la sociedad, que es, así como no conocían que los fondos eran suyos o no percibían que los fondos eran suyos, que también tienen que saber que la seguridad social en este minuto tiene que tener un financiamiento y que la discusión actual es de dónde sale ese financiamiento. Hasta el sistema actual, cada persona financia su propia pensión. ¿Es eso lo óptimo? ¿Es eso lo bueno? ¿Es lo mejor? ¿Es mejorable? En fin, esas son preguntas para el debate que viene. Es lo que nos importa en el día de hoy, al menos, es manejar este concepto de la propiedad. Es interesante desde esa perspectiva. Veamos ahora, ya que hemos visto el análisis del concepto, cuáles son para las características. Después veremos un punto que es también fundamental, que son las facultades. Aquí es donde está el núcleo del dominio también llamado propiedad. Siempre vamos a usar los dos nombres, a pesar de que ahí si ustedes han leído a Peñailillo o a Rosas de se darán cuenta que las expresiones pueden tener una matiz histórico de diferencia, sobre todo por el origen de la locución de la expresión, pero nosotros los usamos de manera sinónima. De hecho, las personas suelen usar más propiedad y en el mundo del derecho hablamos más propiamente del derecho real de dominio. Aquí hay una cercanía precisamente al mundo de lo tangible, de lo real, y en la expresión dominio de lo incorporal que nosotros estudiamos. Pero veamos las características, y esa característica nos lleva en primer lugar a decir que este es un derecho real. Nada nuevo está allí entre los mencionados por el artículo 577, que enumera a los derechos reales, define y enumera a los derechos reales. El derecho real, ustedes ya si lo han ido conociendo, tiene alguna característica que lo hemos visto cuando clasificamos los bienes. Hay una creación por el legislador. El legislador es el que establece los derechos reales y ha establecido este derecho real de dominio, ¿no? Que al tenor de su definición, recuerda la definición del artículo 577, son los que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. El derecho tiene una vinculación con la cosa y no con otro sujeto. De ahí la crítica en orden a que puede existir un derecho que es una relación jurídica, emana de una relación jurídica entre un sujeto que tiene, por un lado, el beneficio, el derecho, y por otro lado, el que tiene la carga, la obligación. Bueno, aquí decíamos que se presentaba el problema que el sujeto aparece como vinculado a la cosa sin respecto a determinada persona, y por eso algunos postulaban que en este caso el sujeto pasivo es un sujeto pasivo universal. Todo el resto de la comunidad debiera obedecer ese atributo que tiene ese titular. Por supuesto, en explicación que es criticada por algunos por la indeterminación del sujeto pasivo. Pero en fin, ya no estamos allí, ahora estamos refiriendo que esta es una característica del dominio de la propiedad, lo que significa que quien es dueño, quien tiene la propiedad sobre la cosa, la tiene de manera independiente de toda otra acción de un tercero.
Y por eso es tan fuerte la acción que lo protege. La acción que lo protege es la acción reivindicatoria del dominio, que esa se puede dirigir en contra de quien quiera que tenga la cosa. Todo eso producto, efectivamente, de que es un derecho real. Y por supuesto está el otro elemento, que es la vinculación directa con esta cosa. Lo que después tiene influencia al hablar de las facultades, porque precisamente es por ser un derecho real, por tener este derecho a la cosa y en la cosa, claramente hace que ningún tercero pueda intervenir, pueda interferir, pueda afectar. Porque se afecta el uso, se afecta el goce, se afecta la disposición, está alterando este derecho. Bien, bueno, otro clásico aquí, es decir, que el derecho absoluto. Esto es lo que obviamente, si hablamos en los tiempos actuales, pudiese uno decir, genera el debate, genera la crítica. ¿Es posible concebir a la propiedad en términos absolutos? Si uno se va a lo que establece el artículo 582, se encuentra con que la definición dice para gozar y disponer arbitrariamente. O sea, de alguna manera, el poder que se concede sobre la cosa es un poder total. Comprende la plenitud de las facultades conocidas, que entre nosotros, en nuestro sistema, por definición, uso, goce y disposición, pero aún más allá, aquellas que pudieran incorporarse como una facultad, que no están reconocidas directamente por el ordenamiento jurídico, pero por este absolutismo, este poder único que se tiene, quedan también comprendidas en esta institución, que en este caso es el derecho real de dominio, también llamado propiedad. Bien, por eso también algunos prefieren cambiar el término, hasta la expresión absoluto es total, siempre ustedes lo saben, ¿no? Cuando se tiene algo en carácter absoluto es porque se tiene el todo. Entonces, eso pudiese incomodar, sobre todo porque si tenemos presente que la propia Constitución en el 19, número 24, señala que la propiedad tiene una función social, de manera que el absolutismo termina, ¿dónde? Según el 582, en la ley y en el derecho ajeno, y según la Constitución en el 19, número 24, en la función social. Es decir, el absolutismo tiene sus límites en los límites que la legislación impone. Derecho ajeno, la ley, la función social. Bien, si esos límites se mueven o están más allá o más acá, es algo que tiene que decidirlo en su momento el legislador y también la sentencia del tribunal en el momento en que esto plantee un conflicto y sea el juez el que tenga que resolver ese absolutismo. Hay cosas que son a veces necesarias, y por eso la ley complementaria va, por ejemplo, es muy complementaria en materia de propiedad inmueble, la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Mm? Piensen hoy día, por ejemplo, el otro día yo escuchaba a una señora que en una entrevista le decía, nosotros no podemos dormir porque estas personas tocan música en cualquier minuto, hacen fiesta, nosotros les decimos, la señora decía, yo me confieso eso, yo le tiraba una piedra para que se callen y no pasa nada. ¿Hasta dónde lleva el uso, goce y disposición de una cosa? Yo tengo un departamento, por ejemplo, puedo escuchar la música de tal manera que todo el edificio está escuchando la misma música que yo. Eso significa que porque yo soy dueño del departamento, tengo la libertad de usar y gozarlo como yo quiera. Para eso existen los límites, ¿ven? Entonces, en ese caso, es complejo. Para mí el tema del ruido es un tema que requiere un poquitito de estudio. Hay legislaciones que son mucho más severas en los problemas de vecindad, ¿ah? Porque el ruido es libre mientras esté dentro del inmueble, pero el ruido escapa del inmueble por una cuestión física, ¿cierto?
a las ondas sonoras que son imperceptibles al ojo, son solo perceptibles al oído, pero esas están saliendo del departamento. Entonces uno pudiera decir que efectivamente la onda sonora, en el momento que transgrede, por decirlo así, el muro o la ventana, invade el derecho ajeno. Haga todo el ruido que usted quiera, pero los ruidos no pueden salir de su departamento. Si no puede conseguirlo, no es un problema de su vecino, es un problema de usted. Tendrá que instalar termopaneles, muros especiales, pero si el ruido traspasa su muro, traspasó su propiedad privada. Entonces, importante esto del absolutismo del derecho. Por eso existen los límites. ¿No? Otra importancia, otra característica. El derecho es exclusivo. ¿No? Titular único. ¿Ah? La exclusividad dice relación con quién es titular. El titular de la propiedad, el titular del derecho real de dominio, es el único que tiene las facultades sobre la cosa. Usar y disponer. Es decir, llevándolo al argumento contrario, no podrían existir dos titulares distintos con iguales facultades, porque producirían efectivamente se produciría un contrasentido. O sea, yo puedo vender y el otro dice, no, no puedo vender. ¿Mm? O sea, no quiero vender. Y que ambas facultades fueran válidas. No se puede, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tener presente que cuando se habla de exclusividad significa que solo el titular es el único que tiene las facultades sobre la cosa en la cual recae el derecho. Pero esto no debe confundirse con la posibilidad de que existan dos titulares con derechos distintos sobre la misma cosa. Dos titulares con iguales derechos sobre la misma cosa no pueden existir porque es exclusivo. Pero dos titulares con derechos distintos sobre la misma cosa sí es posible. Como si, por ejemplo, tenemos al dueño de la casa y por otro lado al usufructuario. Ahí tenemos a dos titulares de derecho, uno del derecho de dominio, el otro del derecho de usufructo. Ambos tienen distintos derechos, pero se ejercen sobre la misma cosa. Uno es el dueño y el otro es el que tiene el uso y goce de ese derecho. ¿Ven? Ahí tienen entonces que sí es posible tener dos titulares, pero con distintos derechos. Lo que no es posible es tener dos titulares con iguales derechos. ¿Mm? Y ahora, esto también tener presente que cuando se habla de el titular, eso no significa que el titular pueda ser una o más personas. Si, por ejemplo, tres hijos heredan la casa de su padre, es uno solo el titular, uno solo, que tiene carácter exclusivo. La diferencia es que este titular está integrado por tres sujetos, que son en este caso los herederos. Si hubiera otras personas u otra persona distinta de esta comunidad hereditaria que ejerciera el mismo derecho sobre la cosa, ahí se produce el conflicto. Ahí se produce el conflicto. Por eso esa situación no existe. Y los tribunales cuando deciden, no deciden ya, ¿sabe qué? A la decisión de Salomón, la mitad para cada uno. No. El tribunal resuelve quién es el único titular. O son los herederos o es esta tercera persona. Pero siempre va a quedar un solo titular, que en este caso son o está integrado por tres sujetos o tres personas. ¿Ven? Tenemos otra característica, que es perpetuo. ¿Qué significa eso? Que este derecho no se extingue por el solo transcurso del tiempo. Con esto se opone a ciertos derechos que se extinguen por el tiempo. Por ejemplo, el usufructo
tiene como un elemento esencial el fijar el plazo para el usufructo. Entonces, el usufructo existirá por 10 años, por 20 años, o a lo más por toda la vida del usufructuario. Muerto el usufructuario, ese derecho se extingue y la cosa sobre la cual la ejercía vuelve a quien tenía el dominio, que en este caso era el nudo propietario. ¿Por qué nudo o desnudo? ¿Por qué? Porque estaba desprovisto de las facultades de uso y goce que se le habían concedido a este usufructuario. Bueno, así que puede pasar mucho tiempo, pueden pasar 10, 20 años y uno no pierde el dominio. ¿Cuál es mi libro más antiguo? Ya ni recuerdo aquí. Tiene que ser seguramente alguno del colegio, como estos que están acá, que son cuando yo estaba en el colegio. ¿Ven? Y yo hace rato ya que estuve en el colegio, y hace rato que tuve edad escolar. Y sin embargo, ahí están, siguen siendo míos, siguen siendo de mi propiedad, porque el dominio no se extingue por tiempo. En cambio, si a mí me hubiesen pasado, por ejemplo, este libro en usufructo, me hubiesen dicho, ya José Luis, tienes el libro, pero solo por 10 años, transcurridos esos 10 años, esto que está allí, que aún sigue físicamente ahí, habría vuelto por otra característica que vamos a mencionar después, a su propietario original. Esto no quita que otra persona pueda entrar en posesión del libro, pueda entrar en posesión del libro. Y transcurrido cierto tiempo de posesión, 2 años para los muebles y 5 años para los inmuebles, podrá adquirirlo por prescripción. Es una posibilidad, es una posibilidad. Así que, pero no tiene que ver con la perpetuidad, porque si la persona mantiene el dominio en su poder y nadie entra en posesión de ese bien, por supuesto que no se va a extinguir. Ahora, entrar en posesión no es tan simple como que a mí me presten un libro y digo yo entré en posesión. Eso no es posesión, eso es mera tenencia. La gente común no maneja estos términos, pero ustedes van a llegar a aprender que existe una diferencia fundamental y esencial entre lo que es una tenencia, mera tenencia, y lo que es una posesión. En la posesión, el individuo se comporta como dueño y tiene ánimo de dueño. En la mera tenencia se reconoce dominio ajeno. Bien, finalmente, el profesor Peñailillo agrega 2 características adicionales que también tendría el derecho real de dominio o también llamado propiedad. ¿Qué son? Las vamos a poner aquí porque no todos los autores las mencionan. Una es la abstracción y otra la elasticidad. ¿Por qué son importantes en su concepto y por qué además las traemos también a colación? Porque la abstracción se suele, o mejor dicho, como característica, primero se dice que es la característica que el dominio tiene o existe independiente del ejercicio de las facultades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, podría perfectamente en este minuto tener este lápiz, estar en uso y goce de este lápiz. Sin embargo, este lápiz sigue siendo de su propietario. ¿Quién es su propietario? Supongamos que este fuera de la universidad. Así que aunque no estoy yendo a la universidad porque estamos en pandemia y estamos retirados y estamos a unos cuantos kilómetros, sin embargo, por este carácter abstracto que tiene el dominio, el poder del titular sigue sobre este plumón a pesar de que ahora yo lo tengo en mis manos. ¿Ven? Es una característica que existe independiente de las facultades. Sigue siendo para mí una cosa ajena y para la universidad una cosa propia. Y en cuanto a la elasticidad, es la característica o virtud que tiene el dominio de poder expandir y contraer. Él lo explica siempre a través de las facultades. Si, por ejemplo,
a mí me prestaran ese libro. Y no lo vamos a hacer con un préstamo, vamos a hacer con un usufructo. ¿Ah? Me dieron en usufructo, un derecho real sobre ese libro, por lo tanto puedo usar y gozar de ese libro por el término, supongamos, de 10 años. A los 8 me muero. Y el libro ahí está. Y pasan 2, 3, 4 años. Y ahí está. Y el titular dirá, oye, hace tiempo yo que le entregué un usufructo, un libro a José Luis Díaz. ¿Qué será de él? Por ahí, 2 años después que yo me he muerto, se entera, oye, si se murió. ¡Wow! ¡Qué trágico! Bueno, ese libro, en el instante en que se extinguió el usufructo por la muerte del titular del derecho, volvió en uso y goce, ¿a quién? A su titular. ¿Ven? Estaba expandido porque las facultades estaban allá con una persona, esa persona ha muerto, se ha extinguido el usufructo, por lo tanto, esas facultades regresaron automáticamente al dominio, aun cuando el libro permanezca en esa estantería que ya, cuyo titular del derecho a usufructo ya no existe, ya hace 2 años ya que no existe. ¿No? Entonces, esa elasticidad es lo que el profesor llama la atención a través de esta característica. ¿Bien? Bueno, ahí entonces tenemos, fíjense, una propiedad con estas características. Es un derecho, obviamente, un derecho real, porque nosotros aquí, recuerden, no analizamos las cosas, la materialidad de la cosa, sino que analizamos el derecho que tenemos sobre la cosa. ¿Y cuál es? La propiedad es un tipo de derecho, un derecho real, directo sobre la cosa. Absoluto, porque quien es su titular tiene efectivamente el poder total, arbitrario, ¿ah? Pero con límites sobre la cosa. Exclusive, porque solo un titular tiene todas las facultades, ¿ah? Cuando las ejerce y no existen dos titulares con igual poder, perpetuo, porque no se extingue por el solo transcurso del tiempo, y la abstracción y la elasticidad que dicen con esta característica que existe el derecho por sobre el ejercicio de las facultades, las que pueden ir y volver según sean los actos que celebre el titular. Ustedes tienen y han tenido muchas cosas a lo largo de su vida. Las han prestado, las han regalado, las han recuperado, las han modificado, ah, le han cambiado la funcionalidad. Todos pueden hacerlo porque el poder que les confiere esa facultad les permite a ustedes hacerlo. De eso se trata cuando uno analiza bajo el microscopio a este derecho de dominio. Pero sigamos avanzando. Y vayámonos entonces a las facultades, también llamadas atributos o poderes. Y nosotros decimos, ¿qué poderes tiene la propiedad? ¿Qué facultades me confiere? ¿Qué atributos implican el que yo sea dueño de algo? De hecho, la gente suele utilizar, bueno, ¿de qué sirve que yo sea dueño si no puedo obtener, por ejemplo, los fondos? El tema de los fondos da para mucho en este sentido de las facultades, porque nos dice, si son míos, ¿por qué no puedo disponer de ellos? Si son míos, ¿por qué no puedo gozarlos? Si son míos, ¿por qué no puedo dar uso? Bueno, son cosas curiosas dentro de del ordenamiento jurídico en términos de seguridad social que son perfectamente comprensibles para nosotros que estudiamos el derecho. Pero para las personas que no estudian el derecho, por eso es importante esa investigación, porque para las personas los derechos son percibidos. ¿Ah? Percibo como que esto fuera mío porque me lo descontaron, pero yo no lo tengo. Para nosotros que estudiamos esto, las abogadas, los abogados, claramente eso es propiedad mía, o sea, no hay mayor discusión. Sin embargo, también entendemos lo que significa la seguridad social y por eso entendemos la restricción. El 582, recuerden, límites, lo que diga la ley, lo que diga el derecho ajeno,
lo que diga la función social. O sea, entendemos que la propiedad tampoco es absoluta en ese sentido. ¿Cuáles son las facultades? Uso, goce, disposición. ¿Mm? Tres facultades, basados siempre en que el concepto de nuestro código, el del artículo 582, es un concepto analítico acumulativo de facultades. Si tuviéramos un concepto de poder total sobre la cosa, no tendríamos necesidad de estudiar esto, porque siempre diríamos que el poder que se tiene sobre la cosa es total y por tanto todo lo que yo haga con ella está dentro de este cierre o círculo al que llamamos derecho de dominio. ¿Mm? El primero de ellos entonces es el uso, la posibilidad o facultad de poder utilizar la cosa, utilizarla para aquello que naturalmente fue hecha o para aquello que sea mi voluntad. Esto es importante, ¿eh? Es importante distinguir que la facultad de uso no está restringida a aquello que constituye el destino natural de la cosa, porque el destino puedo perfectamente decidirlo yo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la clasificación de la consumibilidad y la fungibilidad? Siempre hablamos de aquello que objetivamente constituye la cosa, de aquello que constituye el destino que le da su titular, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, pero una mesa y unas sillas son para sentarse y allí luego comer. Pero yo puedo ser una empresa inmobiliaria y decir, sí, para mí no es eso, para mí esto es muebles de decoración en un departamento piloto. Entonces no cumple la misma función. ¿Mm? ¿Qué más da si yo utilizo una mesa para subirme sobre ella? ¿Mm? Y bailar, por ejemplo, en un espectáculo? La decisión la tomo yo soy el titular de la cosa. Entonces, eh, no solo cubre el uso que naturalmente tiene la cosa, sino también aquel uso que le da su propio titular. ¿Ah? Hay que tenerlo presente esto, sobre todo en aspectos en los que, por ejemplo, puede influir. Ustedes que ya vienen del acto jurídico pueden comprender mejor estas cosas. Por ejemplo, el error. ¿Ah? Yo compré una cosa y resulta que esa cosa no resultó ser lo que yo quería. Y el vendedor me puede decir, no, si la cosa es lo que realmente eh, constituye su destino. Fue usted el que la usó para otra cosa que no era el destino que tenía naturalmente la cosa. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que estábamos conversando recién de la mesa. Si yo le vendo una mesa y el individuo se pone a bailar sobre ella y la mesa se rompe, y después va y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estaba bailando sobre la mesa y la mesa se rompió. Entonces, aquí claramente no era lo que yo quería, no era lo que yo compré. Entonces, alguien podrá decir perfectamente, bueno, pero la mesa, jamás estoy pensando que usted la compra para bailar sobre ella. Yo la vendo para que las personas se sienten y sobre ella almuercen, coman, hagan una tarea. ¿Mm? Es que no era lo que yo quería. Bueno, puede influir el uso, ¿ah? La utilización que se le esté dando a la cosa eventualmente en un error, entre un error esencial en la identidad específica de la cosa o un error en la cualidad accidental. En fin, como se plantee, ahí podría haber un tema. Y también podría existir allá en el 1858 cuando se habla de los vicios redditorios o vicios ocultos. ¿Ah? Porque también hay cuando la cosa nos sirve, ¿ah? Nos sirve para su uso natural. Entonces ahí hay una especie de restricción porque el código se pone en la situación de que la cosa se usó en su destino natural o se pretendía usar en su destino natural. O sea, salvo esa restricción, no podríamos restringir la facultad de uso. Bien, luego tenemos el goce. ¿Mm? El goce también es importante porque
constituye el aprovechamiento de los frutos. Eso es gozar una cosa, es aprovechar los frutos que ella produce, que ella genera. ¿Ah? Ahora, eso, en primer lugar, los autores suelen por lo mismo distinguir. ¿Ah? Y entonces nos dice, en el goce hay que hacer una diferencia, porque se refiere a los frutos. ¿Mm? Y los frutos son distintos de los productos. ¿Mm? El fruto, si nosotros nos vamos ahí al 644, que habla de la accesión, hay referencia a los frutos, vamos a ver más tarde la accesión de frutos. Entonces, los frutos es precisamente aquello que la cosa genera, ayudada o no de la industria humana, y que no deterioran o no extinguen la cosa que los genera. ¿Ah? El árbol, con o sin ayuda de la industria humana, va a dar los frutos. Y por dar los frutos no se muere, no se extingue. ¿Ah? Si la cosa se extinguiera por la generación del resultado, sería un producto, como si yo corto el árbol, porque voy a obtener un resultante, la madera. Pero la cosa que produjo esa madera ya no existe, el árbol. ¿Mm? Entonces, esa es una diferencia fundamental. El fruto se da con o sin ayuda de la industria humana, en cambio el producto debe darse con la ayuda de la industria humana. Y aquí la cosa que genera no se destruye ni se extingue. En cambio, en el producto, la cosa matriz, la cosa principal, desaparece. ¿Mm? Ahí, bueno, generalmente se van a encontrar con los ejemplos de la literatura, como los frutos precisamente, o en el caso de los animales también van a encontrar las crías, por ejemplo, son frutos porque no destruyen al animal que los ha originado. Pero si hacemos y vamos a todo el proceso de faena de carnes, por ejemplo, para la venta a las personas, claramente el animal se destruye y desde ese punto de vista es un producto. Y que no me escuchen los veganos, porque los veganos en su visión de la naturaleza, obviamente están en la destrucción de los animales. ¿Eh? Así que el ejemplo, tómenlo como un ejemplo que se da normalmente por la literatura y que de alguna manera puede hoy día a lo mejor estar afectando a ciertas sensibilidad dentro de la población, que hoy día es partidaria, por ejemplo, de el veganismo. Cosas que voy aprendiendo, ¿ven? Que de alguna manera vamos conociendo, por ahí algunos alumnos hicieron algunos trabajos en esta materia y por eso uno también aprende a ser respetuoso de todas las tendencias. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos entonces esta diferencia entre frutos y productos. ¿Mm? ¿Cuáles son los que corresponden al goce? Los frutos. ¿Eh? El aprovechamiento de los frutos. Porque si yo destruyo la cosa, por ejemplo, el árbol que termina siendo madera, el producto proviene de acá, de la disposición, porque la disposición, después vamos a ver, que es el atributo que le permite a su titular o bien enajenar la cosa o destruirla o modificarla materialmente, nos lleva a los productos. ¿Mm? Bien, ahora, los frutos, después vamos a aprender esto, pueden ser civiles y pueden ser naturales. ¿Mm? Los naturales, obviamente, aquello que la cosa genera con o sin ayuda de la industria humana. En cambio, el fruto civil técnicamente, o en la realidad, no técnicamente, en la realidad no existe. ¿Ah? El fruto civil es una abstracción jurídica y que se da o se establece por el valor de cambio de la cosa. ¿Ah? Por eso
es que cuando hablamos de un fruto civil, podemos referir como ejemplo la renta de arrendamiento. La cosa arrendada, supongamos el inmueble arrendado, obviamente que no genera por sí mismo dinero, sino que es el valor de cambio. Te entrego la casa, tú me entregas a cambio de ello una renta. Ese es un fruto civil. O yo tengo un dinero, te lo entrego a ti, pero tú me lo devuelves con un interés. El interés es un fruto civil. ¿No? Ahí tienen entonces la diferencia. A ambos se refieren por allí en el 644, 646, se refieren a estas expresiones diferentes que son conceptos distintos de frutos. Y finalmente, les decía yo, tenemos la facultad de disposición, ¿ah? El atributo que le permite, o facultad que le permite al titular destruir o enajenar la cosa. Por tanto, la disposición reviste dos formas. Puede ser material y en ese caso implica la destrucción o modificación de la cosa, o puede ser una disposición jurídica. En ese caso, por ejemplo, puede enajenarla, gravarla. ¿Ah? Ambas formas de disposición, sin embargo, no son absolutas. Tienen límites. ¿Ah? Los límites, por ejemplo, si yo tengo lo que conversábamos ayer, un bien que está protegido, por ejemplo, por la ley de monumentos nacionales, no puedo destruirlo. No puedo destruir el edificio, esa facultad que me permitiría a mí destruirlo materialmente, que es un acto de disposición, pues no puedo hacerlo porque la ley lo ha desafectado de esa facultad del dominio. Puedo tenerlo, puedo allí gozarlo, usarlo, pero no puedo destruirlo. Por tanto, hay límites. Si tengo animales protegidos, si tengo árboles protegidos, si tengo especies que están protegidas, entran entonces en la limitación a la disposición material. Por otro lado, tenemos la disposición jurídica. También yo puedo enajenar las cosas siempre, puedo grabarlas, puedo hipotecarlas, constituir su fruto, grabarlo con servidumbres. ¿Ah? Y uno se hace la pregunta, ¿se puede limitar la disposición en términos jurídicos? Por ejemplo, limitar el que yo pueda enajenarlos, grabarlos. También existen por orden de la ley. Ya el semestre pasado, por ejemplo, cuando nosotros analizábamos el objeto ilícito, ¿se acuerdan? Artículo 1464, hay objeto ilícito en la enajenación de. Y en los números 1 y 2, que se refieren a los derechos personalísimos y a las cosas que están fuera del comercio humano, esas cosas, por ejemplo, si están en mi poder, yo ya no las puedo enajenar, porque la ley me dice, si tú lo haces, habría objeto ilícito. Y en el caso de los numerales 3 y 4, la enajenación está prohibida por una orden judicial. Las cosas se encuentran embargadas o se encuentran en litigio. Entonces, el litigio por propiedad. Entonces, en esos casos hay una restricción a la enajenación, ¿ven? Es decir, se puede. Nos queda una curiosidad que la vamos a dejar ya como el último tema de la próxima clase. O capaz que todavía nos quedan unos minutitos para alcanzamos a ver al menos hoy día la base general. ¿Es posible limitar la disposición jurídica por un acuerdo de las partes? Esto nos lleva a un tema famoso aquí, muy preguntado. Todo el mundo de alguna manera maneja los argumentos, ¿ya? Porque son las denominadas cláusulas de prohibición de enajenar, que son bastante comunes en el mundo financiero. Si alguien quiere comprar un auto con un crédito, generalmente la institución que facilita el crédito le dice, ahí tienes el préstamo, pero mientras no me pagues todas las cuotas, no puedes disponer
sin mi autorización del auto. ¿Mm? O sea, la persona es dueña, pero si pretende venderlo, debe consultar con el banco o la entidad que le prestó el dinero. ¿Ven? Entonces, ahí hay una restricción. O yo pido préstamo, por ejemplo, para comprar una casa. Hay hartas nubes porque va y viene en las sombras. Y entonces el banco me dice, perfecto, yo te presto el dinero, tú compras la casa es tuya, pero si tú la quieres vender, me tienes que pedir autorización porque la vamos a dejar grabada con una prohibición de enajenar. Estas prohibiciones de enajenar generan el mismo problema que hemos estado conversando todo el día. ¿Puede alguien limitarme? Aquí los argumentos son a favor y en contra. Aquellos que dicen que la cláusula es válida, lo dicen porque la autonomía de la voluntad así lo permite. Se pueden hacer toda clase de pacto y el pacto que yo diga, ¿sabes qué? Me obligo a no vender si no te aviso. Bueno, es un pacto que se podría celebrar. Porque además el código, cuando las ha querido prohibir, expresamente lo dice. Un caso típico, el 2415 del contrato de hipoteca y el 1964 del arriendo, ¿ah? Que efectivamente señalan que las prohibiciones que se puedan establecer tendrán efectos limitados. En el caso de 1964 y en el caso del 2415 incluso le resta todo efecto. ¿Ah? Cualquier prohibición de enajenar no es válida porque el dueño de la cosa hipotecada podrá siempre enajenarla. Entonces, este argumento dice, bueno, si allí específicamente en esos dos contratos así lo estableció, es porque la regla general es que es posible. Y también señalan que si la parte se puede desprender del uso, por ejemplo, para constituir un derecho de uso, o del usufructo cuando constituye y entrega el uso y goce a un tercero. ¿Por qué no se puede desprender también de la facultad de disposición entregándola, en este caso, por ejemplo, al banco acreedor? ¿Por qué no? ¿Mm? Y un último argumento de texto, que es el artículo 53, número 3 del reglamento conservatorio. Váyanlo revisando porque más adelante volveremos mucho sobre él, analizar la posesión inscrita. Allí se señala que en el conservador de bienes raíces se pueden inscribir prohibiciones que tengan origen convencional. ¿Y cuáles son las prohibiciones que tienen origen convencional? La cláusula de prohibición de enajenar. Al otro lado están aquellos que dicen son nulas. También, primero, un principio. La libre circulación de la riqueza. La libre circulación de la riqueza, en el fondo, impide que estas cláusulas tengan valor. Además que si el código lo ha dicho expresamente en el 1964 y en el 2415, es porque efectivamente las reglas que están no permitidas. Y por último, no aceptan el argumento del reglamento del conservador porque tiene un rango inferior a la ley, por lo tanto no se puede establecer un principio ni deducir una conclusión jurídica a partir de un reglamento que es inferior a la ley. Así se ha debatido a veces la jurisprudencia entre darle valor y no darle valor. ¿Mm? Bien, llegamos justo allí a nuestro tope horario para nuestras clases. Bien, tema interesante, como se pueden dar cuenta ustedes, este de la propiedad, así que vayan leyendo, no se vayan allí. Ya hoy día deberíamos dejar una tarea nuevamente o una actividad para que esté vigente durante la semana hasta nuestra próxima clase. ¿Ya? Así que la vamos a dejar allí en nuestro portal del sistema donde se van anotando las tareas. Hasta ayer me decía que en la tarea anterior se habían cumplido 3 nuevas, así que están atrasados. ¿Ah? Y les voy a mandar, algunos les he mandado el feedback o la retroalimentación de los trabajos. Espero hoy día en la tarde mandar los otros. Bien, pues, estimados alumnos y alumnas, tengan ustedes una buena tarde. A seguir cuidándose, a seguir estudiando mucho, aprovechar. Hemos tenido más tiempo que nunca para estudiar.
¿m? A pesar de que el teletrabajo nos tiene muy, muy agobiados, tratemos de darle espacio también al estudio. ¿M? Bien, y nos vemos ya la próxima semana.